ahí hablaría del orden público internacional. Sí, sí. En los procesales, ahora vamos a ver, no solo está la competencia, ese es un requisito procesal, sí, efectivamente, pero no es el único. Hay otros requisitos procesales también que se deben cumplir. Eh, pero sí, sí, evidentemente esto, la escribana Córdoba no hablaba de la postilla, porque cuando escribió ese trabajo todavía el Uruguay no había ratificado el convenio de la postilla, ella habla de la legalización, pero bueno, eh, legalización o apostilla, cualquiera de los dos son procedimientos eh, tendientes a constatar la autenticidad de, en este caso, de la sentencia, ¿no? Bueno, entonces veníamos con formalidades externas del Estado de donde proviene la sentencia, traducción, eh, vamos al literal C, que estos emanen, o sea, las sentencias, la emanen de un órgano jurisdiccional competente según las normas del Estado requerido sobre jurisdicción internacional. ¿Esto es un requisito de qué tipo? Procesal. ¿Perdón? Procesal. Procesal. Procesal, Procesal. ¿no? Es un requisito procesal. Acá estamos ante la jurisdicción indirecta. Vamos a volver sobre este. Lo dejamos enunciado y ahora vamos a volver enseguidita, volvemos sobre él. ¿Ah? Es decir, que uno de los requisitos que debe cumplir la sentencia es haber sido dictada por un juez internacionalmente competente. ¿No? Requisito D, que la parte contra la que se pretende ejecutar la decisión haya sido debidamente citada y se haya garantizado el ejercicio de su derecho de defensa. Este es un requisito ¿de qué tipo? Procesal. También es un requisito procesal, ¿no? O sea, el que se haya, el que la parte contra la que se pretende hacer valer esa sentencia haya sido debidamente citada y que se haya garantizado su derecho de defensa. ¿Ah? Bien. Literal E, que la decisión tenga fuerza de cosa juzgada y o ejecutoria en el estado en el que fue dictada. Este es un requisito ¿de qué tipo? Procesal también. También es un requisito procesal, ¿verdad? Fíjense ustedes que lo que se está pidiendo acá es que la sentencia haya quedado firme en el estado en el cual fue dictada. ¿Mm? Esto, este es un requisito básico, ¿no? Que, ya que esto también lo, vamos a volver sobre esto, cuando la sentencia llega o sea, la sentencia es dictada por un juez de un determinado estado. Cuando la sentencia llega a otro estado para surtir efectos, esa sentencia no es revisada en cuanto al fondo, ¿no? O sea, como ustedes están viendo, los controles que estamos haciendo son controles de carácter formal, procesal, y ahora vamos a ver un contralor de carácter sustantivo, pero esto no quiere decir que cuando llega al otro estado esa sentencia, la autoridad que recibe esa sentencia vaya a decir, ah, bueno, pero esto no, esta sentencia mm, acá va contra algo que está en mi derecho, yo la voy a revisar. Esto no puede ocurrir porque la sentencia justamente tiene que haber quedado firme. Entonces no puede ser revisada en el estado en donde se pretende hacer valer, ¿no? Esto es algo que debe surgir eh, de los documentos, si bien no va a surgir de las sentencias, de la sentencia misma, pero sí va a aparecer alguna constancia
del juzgado, o del tribunal que dictó esa sentencia, de la que surja expresamente que la sentencia ha quedado firme. ¿Sí? ¿Soledad? Sí, como en relación a eso, en el libro de Vescovi hace referencia a que se discutió en su momento si teníamos que hacer el control de la ley aplicable, si en ese lugar donde se dicta el fallo se tenía que controlar ese requisito, digamos, y en realidad no, porque implicaría justamente eso, revisar el fondo de la cuestión. Exactamente, exactamente. Belén. Que cuestión de esto me hizo acordar a cuando vimos cuestión previa, que cuando teníamos una cuestión previa, que por ejemplo era una que venía con una sentencia, nosotros no íbamos a controlar el fondo de esa sentencia, sino lo único que controlábamos era la jurisdicción indirecta, solo para ver si el juez que la dictó era el internacionalmente competente. Lo que justamente mencionamos cuando hablamos de la cuestión previa es que si nosotros ya tenemos una sentencia, ¿no? Por ejemplo, una declaración de hijo natural, ¿no? Dictada por un juez extranjero, un reconocimiento de hijo natural, dictada, una sentencia de reconocimiento de hijo natural, dictada por un juez extranjero, el juez uruguayo que recibe esa sentencia en una sucesión, por ejemplo, ese juez no está resolviendo una cuestión previa, porque acá ya hay una decisión de un juez que está resolviendo y que ha quedado firme sobre el tema del reconocimiento de hijo natural, ¿no? O sea, esto ya deja de ser una cuestión previa, porque ya está resuelto el problema por un juez. El problema que se le plantea al juez que recibe esa sentencia es determinar si efectivamente esa sentencia puede surtir efectos probatorios, ¿no? en nuestro país. Lo que va a tener que hacer el juez no es resolver una cuestión previa, sino hacer estos controles que estamos viendo ahora que hay que hacerle a una sentencia extranjera. ¿Ah? Es otro problema. Ahora ustedes pueden comparar lo que era el problema de la cuestión previa y lo que es el problema de la eficacia de sentencia extranjera, ¿no? Si hay una sentencia, el juez tiene que hacer estos controles. No es un problema de cuestión previa lo que él tiene que resolver. Bueno, entonces, decíamos que la sentencia tenga fuerza de cosa juzgada o ejecutoria en el estado en el que fue dictada. F, que no contraríe manifiestamente los principios de orden público del estado en el que se solicitare el reconocimiento y o ejecución. Este es un requisito de qué tipo? Material o sustancial. Sustancial o material. Ahí está, porque acá sí vamos a ir a mirar qué es lo que dice la sentencia, cuál es el contenido de la sentencia. Pero lo que vamos a hacer es revisar, es ver, no quiero decir el verbo revisar porque puede dar lugar a confusión. Lo que vamos a tener que hacer nosotros es ver si el contenido de esa sentencia de alguna manera violenta nuestros principios esenciales de orden público. Si esto es así, esa sentencia no va a haber cumplido uno de los requisitos que debe cumplir y por lo tanto no podrá ser reconocida en nuestro país. Pero no podemos hacer otra cosa. O sea, no se puede volver sobre el contenido de la sentencia. Si el contenido de la sentencia violenta algún principio esencial de nuestro orden público, lo que hay que hacer es rechazar la eficacia de esa sentencia. Porque la sentencia debe cumplir todos estos requisitos. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que podemos hacer. ¿Ah? Bueno, muy bien. Entonces vimos los requisitos formales, procesales y sustanciales.
Vamos a volver sobre el requisito de la jurisdicción indirecta, porque ese artículo, y esto es algo de lo que siempre se olvidan, siempre pasa, ese artículo dice que hay que controlar que esa sentencia haya sido dictada por un juez internacionalmente competente. Ahora bien, el artículo no termina ahí, porque el artículo dice cómo hay que controlar la jurisdicción internacional de ese juez. Y el protocolo de las líneas dice, en el literal C, que o sea, que la sentencia emane de un órgano jurisdiccional competente según las normas del Estado requerido sobre jurisdicción internacional. O sea, según las normas del Estado donde se pretende hacer valer la sentencia sobre jurisdicción internacional. ¿Sí? En este caso que estamos manejando, que es una sentencia paraguaya que se pretende hacer valer en el Uruguay, el análisis de la competencia internacional del juez paraguayo lo vamos a hacer según qué reglas. ¿Soledad? Profe, a mí me generó una duda y cuando llegué a ese punto, porque estamos frente a un país con el cual tenemos tratado, ¿verdad? Que tenemos tratado además o sea, tenemos el tratado del 40, ¿no? Sí. Entonces, yo entendía que para ver en general, no en este punto en particular, pero en general, cuando estemos frente a una situación en la que tenemos tratado en cuanto a jurisdicción, tendríamos que ir a ver ese tratado antes de ir a ver nuestra propia ley, porque si bien acá nos remite al, digamos, como dice el artículo, a las normas del Estado requerido, que sería Uruguay, pero en este caso, si con ese país nos vincula un tratado, creo que tendríamos que ir antes al tratado. A ver, Santiago. Sí, yo llegué a igual conclusión y quise avanzar un poquito más, a riesgo de equivocar o de hacer cualquier cosa. También fui al Tratado del 40 y quise buscar el tema de la jurisdicción y bueno, también tenemos el problema del artículo 59 que está reservado para Uruguay. Entonces me pasó lo mismo. El problema que habíamos visto ya anteriormente en el sentido de que si correspondía aplicar el artículo 56 como una regla general que era respecto a las acciones personales que no tenían regulación específica o ir directamente al DIP de fuente nacional porque en este sentido no había tratado y bueno, y dirigirnos a las normas de jurisdicción del CGP. Bueno, ahora vamos a ir a eso. Ahora vamos a ir a eso. Bien. Bueno, bien el razonamiento que hicieron. Bien el razonamiento que hicieron. Porque allí lo que dice el protocolo de las leñas es que yo tengo que analizar la jurisdicción internacional del juez que dictó la sentencia según mis reglas, o sea, según las reglas del Estado donde se va a hacer valer la sentencia. En este caso, Uruguay, ¿no? Yo tengo que revisar la competencia internacional del juez paraguayo de conformidad con las normas de jurisdicción internacional vigentes en el Uruguay, porque acá es donde se pretende hacer valer. Ahora bien, cuando yo pienso en las normas de jurisdicción internacional vigentes en Uruguay, esas normas vigentes en el Uruguay están consagradas en tratados y en normas de DIP de fuente nacional. Todo es derecho positivo en el Uruguay, para el Uruguay.
Entonces, correctamente, como ustedes hicieron, lo primero que me tengo que volver a preguntar ahora es si yo tengo un tratado sobre jurisdicción internacional con el estado de donde viene la sentencia. Porque si tengo normas comunes con ese estado en materia de jurisdicción internacional, yo las tengo que aplicar. Si no, estaría incumpliendo el tratado. Si yo tengo un tratado con reglas de jurisdicción internacional y no las aplico, estaría incumpliendo el tratado. Entonces, con Paraguay, nosotros tenemos normas de jurisdicción internacional que en esta materia estarían en el Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1940. ¿Sí? Vamos a ver el tratado. Mira el tratado. Vamos al capítulo de la jurisdicción internacional, artículo 56 y siguientes. Y Santiago, ¿fueron los dos al artículo 59? Sí, yo en mi caso sí. Yo también. Me di cuenta del problema de que está reservado a Uruguay. Bueno, porque ustedes vieron que el artículo 59 dice los juicios sobre nulidad del matrimonio, divorcio, disolución y en general sobre todas las cuestiones que afecten las relaciones de los esposos se iniciarán ante los jueces del domicilio conyugal. Y después hay un artículo 60 que dice, porque el artículo 59 no habla de disolución de sociedad conyugal, ¿no? Habla como de disolución y uno ahí cabría pensar disolución del matrimonio, no sé. Yo pensé perdón, profe, yo pensé que disolución es justamente disolución de la sociedad conyugal, porque no quise pensar que era disolución del matrimonio porque está específicamente el divorcio. Claro, sí, es verdad, es verdad. Y el artículo 60 dice, serán competentes para resolver las cuestiones que surjan entre esposos sobre enajenación u otros actos que afecten los bienes matrimoniales en materia de estricto carácter real. Son competentes los jueces del lugar donde están ubicados esos bienes. O sea, el artículo 60 queda descartado porque esta no es materia de estricto carácter real. Pero aún entendiendo que cuando habla de disolución, el artículo 59 habla de disolución de sociedad conyugal, en realidad ese artículo, como ustedes bien dijeron, está reservado. Y ahí se abren las distintas posibilidades de las que ya mencionamos cuando hablamos de jurisdicción, o cuando creo que hablamos ya no me acuerdo si fue cuando hablamos de jurisdicción o de domicilio, pero creo que las mencionamos, que es una de ellas, es decir, bueno, no tengo una norma específica sobre esta materia en el tratado, porque en realidad este artículo 59 fue reservado. Como fue reservado, no tengo un artículo que lo regule. Pero tengo un artículo general sobre acciones personales. Y esta es una acción personal. Y ese artículo que regula las acciones personales es el artículo 56, ¿no? Que es una solución de carácter general. Y ese artículo 56, según ese artículo 56, ¿quiénes son competentes? A ver si recuerdan. Los jueces del domicilio del demandado, por ejemplo. Sí. Y después está el criterio ACER también, de jueces de la ley. Los jueces cuya ley resulta aplicable. Mm. Bueno.
no vamos a dar más vueltas. La ley aplicable en el Tratado del 40 a esta materia es la ley del primer domicilio conyugal. O sea que acá podrían ser competentes los jueces del primer domicilio conyugal o los jueces del domicilio del demandado, ¿no? Entonces, para que el juez paraguayo sea considerado para nosotros juez internacionalmente competente, ¿qué tiene que pasar? Lo que tiene que pasar es que en Paraguay haya estado el primer domicilio conyugal de ese matrimonio o que el demandado tuviera domicilio en Paraguay. ¿Sí? ¿Pudieron seguir el razonamiento? ¿Puede repetir, profe, por favor? Bueno, no sé dónde se quedaron, pero bueno, No, lo último que dijo. la Porque cuestión hasta ahí es, la cuestión es la era- siguiente. Vuelvo a rebobino. La jurisdicción indirecta se controla de acuerdo con las normas de jurisdicción internacional del Estado en donde se pretende hacer valer la sentencia. Eso es lo que dice el artículo 20, literal C, del Protocolo de las Leñas. Por lo tanto, si la sentencia se pretende hacer valer en el Uruguay, lo que yo tengo que revisar o a lo que yo me tengo que atener es a las normas de jurisdicción internacional vigentes en el Uruguay. Cuando yo digo normas de jurisdicción internacional vigentes en el Uruguay, yo tengo que pensar en todas las normas sobre jurisdicción internacional vigentes en el Uruguay. Las normas incluidas en los tratados y las normas que están en el derecho internacional privado de fuente nacional. Entonces, lo que yo tengo que plantearme en esta instancia, en este momento del análisis, es si yo tengo algún tratado sobre jurisdicción internacional o que tenga normas de jurisdicción internacional vigente con el país de donde viene la sentencia, en este caso con Paraguay. Paraguay, o sea, con Paraguay a nosotros nos vincula el Tratado de 40, que tiene normas de jurisdicción internacional. Entonces voy a esas normas de jurisdicción internacional del Tratado del 40. Ustedes recordarán que en el título de la jurisdicción había algunas normas generales, como la norma sobre acciones personales, y luego había algunas normas que preveían algunos casos especiales. El artículo 59 del Tratado del 40, que habla de disolución, está reservado por Uruguay, o sea que no existe. Uruguay no lo aplica. Entonces, allí yo me puedo preguntar, bueno, no tengo norma para regular la jurisdicción internacional en materia de disolución de sociedad conyugal. Lo mismo pasaría si habláramos de divorcio o de nulidad del matrimonio. Entonces, una respuesta que yo le puedo dar a este problema es decir, bueno, yo no tengo una norma específica sobre disolución de sociedad conyugal, pero tengo una norma general que es la de acciones personales, que está en el artículo 56. Y el artículo 56 lo que dice es que son competentes los jueces cuya ley resulta aplicable o los jueces del domicilio del demandado. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esta norma, ¿qué es lo que tiene que pasar para que el juez paraguayo sea competente? Lo que tiene que pasar es que el juez paraguayo sea el del domicilio, o sea, que el demandado estuviera domiciliado en Paraguay, ¿sí? O que la ley aplicable fuera la paraguaya. La ley aplicable sería la paraguaya si el primer domicilio conyugal, eso lo dice el artículo 16 del Tratado del 40,
si el primer domicilio conyugal hubiera estado en Paraguay. ¿Sí? ¿Les queda claro esto? Sí, profe, ahora sí. ¿Hay Gracias. alguna pregunta sobre esto? Porque vieron ustedes que acá hay como dos momentos. Hay un primer momento en el que yo me pregunto si tengo un tratado o no en materia de eficacia de sentencias, que es cuando arranco a resolver el caso. Ese tratado me dice que yo tengo que controlar, entre otras cosas, la jurisdicción internacional, la jurisdicción indirecta del juez, en este caso del juez paraguayo. Y para saber si ese juez paraguayo es competente o no, yo otra vez tengo que volverme a preguntar si yo tengo un tratado con el país de donde proviene la sentencia, pero ahora me tengo que preguntar si tengo un tratado en materia de jurisdicción internacional, si tengo normas comunes de jurisdicción internacional con ese Estado. Porque si tengo normas comunes de jurisdicción internacional con ese Estado, yo las tengo que aplicar. Porque es un tratado y estoy obligado a aplicarlo. ¿Sí? Si este caso fuera, a ver, déjenme ver. Si este caso fuera con Brasil, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo haríamos? ¿Qué les parece? O sea, si la sentencia viniera del Brasil, Ahí para... Ah, perdón que está Soledad con la mano levantada. a ver, Soledad. Y creo que ahí directamente, ahí sí, a nuestra ley general, a la 19920, porque no tendríamos tratado en la materia. O sea, tengo que partir con Brasil, si yo tuviera una sentencia brasileña, ¿qué texto aplico para, Primero para el reconocimiento de para la sentencia. sentencia? O sea, ¿dónde busco yo los requisitos a controlar en esa sentencia brasileña? En la convención, creo que tenemos con Brasil. ¿Qué convención? La sobre eficacia extraterritorial de las sentencias. Pero acá tenemos el protocolo de las leñas. El Con protocolo Ah, de el protocolo de las leñas, claro, sí, es verdad. Que con Brasil, yo estoy casi segura de que no ratificó la Convención Interamericana. Me iba a fijar si había ratificado, pero no, tenemos el protocolo, ni lo tengo que mirar porque tenemos el protocolo primero. Estoy casi segura de que Brasil no ratificó la Convención Interamericana, pero déjenme ver. Porque Brasil ha sido muy reacio a ratificar textos. No lo ratificó, no, profe, lo estoy mirando acá y no Brasil lo ratificó. ha sido muy reacio a ratificar textos como, ven por ejemplo la Convención sobre Medidas Cautelares, o sea, este tipo de textos que son como más coercitivos a nivel multilateral. Brasil es como que no es tan afín a hacerlo. Entonces, voy al protocolo de las leñas. El protocolo de las leñas establece como requisitos para la eficacia de sentencia, entre otros, la jurisdicción indirecta. Y dice que la jurisdicción indirecta yo la tengo que controlar de acuerdo con las reglas de, las normas de jurisdicción indirecta de... El país requerido. Que en este caso es... Uruguay. Uruguay, perfecto. Entonces, ¿qué normas de jurisdicción internacional voy a aplicar yo en un caso de una sentencia de disolución de sociedad conyugal que venga del Brasil? Ahí sí la 19920, ¿no? Ahí si yo pienso, ¿tengo un tratado con Brasil que me regule esta materia? La respuesta es no.
no tengo normas de jurisdicción internacional en esta materia que me regulen el problema. Entonces, si no tengo tratado, ¿a dónde voy? A mis normas de jurisdicción internacional de fuente nacional, ¿no? A falta de tratado, voy al DIP de fuente nacional. ¿Y esas normas de jurisdicción internacional dónde están? Están en la ley 19.920. ¿Tá? Ustedes saben que las reglas de jurisdicción internacional de la 19.920 son reglas que están pensadas o están redactadas de manera de establecer cuándo son competentes los jueces uruguayos, ¿no? Es decir, vieron que dice el artículo 57, en las reglas generales dice los tribunales nacionales serán competentes cuando el domicilio del demandado esté en el Uruguay, cuando la ley aplicable sea la uruguaya. Bueno, o sea, son reglas unilaterales, ¿no? No dicen cuándo son competentes los otros. Pero a los efectos de determinar la eficacia de la sentencia extranjera, esas normas las podemos multilateralizar, ¿no? O sea, la norma que dice que el juez uruguayo es competente cuando el demandado está en el Uruguay, es una norma que, ¿qué quiere decir si la redactáramos de modo multilateral? Que el juez competente es el juez del domicilio del demandado. Si la norma dice que el juez uruguayo es competente cuando la ley aplicable es la ley uruguaya, si yo la multilateralizo, si la hago aplicable a los demás estados, quiere decir que el estado extranjero o el juez extranjero es competente cuando la ley aplicable es la ley extranjera. Y así sucesivamente. Entonces, tendría que ver si el juez brasileño cumple alguno de estos requisitos, ¿no? Si el juez brasileño es si las partes estaban domiciliadas, perdón, si el demandado estaba domiciliado en el Brasil, si la ley aplicable era la brasilera, y así, ¿no? Y pasando por los distintos criterios que establece en materia de jurisdicción nuestra ley general. Pero acá apliqué la ley general porque con Brasil no tengo ningún tratado sobre jurisdicción en este punto. Y entonces, como lo dice el protocolo de las leñas, yo tengo que aplicar las normas de jurisdicción internacional del Estado requerido, del Estado al que le piden el reconocimiento de la sentencia, que en este caso es Uruguay. ¿Está? No tengo tratado con Brasil, entonces ahí sí estoy habilitada a aplicar las normas de jurisdicción internacional de fuente nacional. Gabriela. Profesora, perdón, esto es una consulta, pero solo de mecánica de trabajo, digamos. Sí. Yo estoy mirando la planilla de ratificaciones, la que está en EVA, pero yo estoy mirando algo mal, pero a mí me da como que Brasil, eficacia territorial de sentencias, como que la habría ratificado. Bueno, entonces, de todo, a ver, yo... Aquí estoy mirando la planilla mal, pero... Y yo tengo lo mismo, lo que pasa es que ratificó la de la CIDIP 2, no de la CIDIP 3. Yo capaz que mire otro. Está. A ver. puede ser sí. Si Brasil, yo no me acordaba si Brasil había, la verdad no me acordaba si Brasil había ratificado la Convención Interamericana sobre Eficacia de Sentencia, déjenme. Pero si está en la planilla, la ratificó. Sí, es la de la CIDIP 2, pero sí, no la de la CIDIP 3. Sí. No, porque lo que pasa, a ver, pero no se confundan, porque la convención de la CIDIP 3 es una convención sobre jurisdicción indirecta. Eso es otra cosa. ¿Ah? De todos modos, con Brasil
y con Argentina y con Paraguay aplicamos el protocolo de las leñas. En materia de eficacia de sentencias, aplicamos el protocolo de las leñas. La solución es la misma que la Convención Interamericana, pero acuérdense que con estos 3 países del Mercosur aplicamos el protocolo de las leñas porque aplicamos la solución específica de Mercosur. En materia de jurisdicción internacional, con Brasil no tenemos tratado. Por lo menos en materia de disolución de sociedad conyugal no hay tratado. Por lo tanto, no tenemos tratado, entonces, en materia de jurisdicción internacional, entonces aplicamos el DIP de fuente nacional. ¿Le quedó claro, Gabriela, ahora? Sí, sí. Sí, Ah. sí, por Son 2 los momentos, países ¿no? miembros. Primero nos fijamos en si tenemos un tratado en materia de eficacia de sentencia. Ahí es donde nos va a decir cómo controlar la jurisdicción internacional. Y ahí nuevamente nos tenemos que volver a preguntar, ¿tengo algún tratado con este Estado en materia de jurisdicción internacional? En el caso con Paraguay, teníamos el Tratado del 40, ¿sí? Las normas comunes de jurisdicción. Pero con Brasil no tenemos normas en común de jurisdicción. Por lo tanto, estoy habilitada ahí sí para ir a mi derecho internacional privado de fuente nacional. Ahí está. Está perfecto, gracias. Por favor. Bueno, entonces. Profe, Sí, perdón, una consulta. sí. Cuando estábamos analizando y el tema de multilateralizar las normas nuestras del CGP, Sí. porque hay No del varios... CGP, de la ley general. Perdón, de la ley general, perdón, discúlpeme, entrevé. Porque hay varios puntos que pueden ser o contradictorios o por lo menos que se cumplan varios. Por ejemplo, que estuvimos hablando del tema del domicilio o la ley. O sea, cuando nosotros nos paramos en un punto y ya se cumple, ya podemos decir Sí, que ya está. pues ya es competente, no podemos, Claro, no es ya está. seguir, digamos. No es que tienen que cumplirlo con todos, Claro, ¿no? seguir analizando. Si basta, si por ejemplo, el primer criterio es el del domicilio del demandado. Claro, si ya se Si cumple, ya está. constatamos que en esa sentencia, en ese proceso, el demandado tenía domicilio en el Paraguay, ya está. O sea, Ya está. ya se ha cumplido con ese requisito. No es que yo tengo que ir a mirar igual todos los criterios. Si con el primero ya está, o sea, si el primer criterio ya me lleva ya se cumple en ese país, ya está. ¿Ah? Bien. Bueno, entonces, tenemos respondido cuál es la fuente normativa aplicable, tenemos respondido qué requisitos debe cumplir la sentencia paraguaya para surtir efectos en nuestro país. Nos falta qué órgano tiene competencia para entender en el caso. Y esto, a ver, ¿alguien lo contestó esto? ¿Alguien lo intentó contestarlo? Ahí yo no entendí si es el órgano en específico que quería que le dijéramos o cuál era la jurisdicción, porque ¿Quién tiene que hacer ese control acá en el Uruguay, ¿no? O sea, ¿a quién le corresponde, a quién hay que llevarle esta sentencia para que controle estos requisitos? Esa es la pregunta. Profe, yo me fui al 24 del protocolo, no sé si está bien. Está bien. El artículo 24 del protocolo, ¿qué dice? Dice que los procedimientos, incluso la competencia de los respectivos órganos jurisdiccionales, a los efectos de reconocimiento y ejecución de las sentencias o laudos arbitrales, se regirán por la ley del Estado requerido. Exactamente. Este es un artículo que muchas veces queda ahí medio olvidado, perdido en el espacio, y es un artículo que es muy importante, porque vean ustedes que dice, vuelvo a leerlo como
decía Soledad, vean ustedes que dice que los procedimientos, incluso la competencia de los respectivos órganos jurisdiccionales a los efectos del reconocimiento y ejecución de las sentencias o de los laudos arbitrales, se regirán por la ley del Estado requerido. O sea, que es el derecho interno del Estado donde se presenta la sentencia el que va a determinar cuál es el procedimiento que hay que seguir para que esa sentencia surta efecto en ese Estado y ante qué órgano hay que seguir ese procedimiento. Por lo tanto, si la sentencia se presenta en el Uruguay, es el derecho uruguayo el que va a determinar cuál es el procedimiento a seguir y ante qué órgano hay que presentarlo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este artículo es importante tenerlo presente porque es el que nos permite seguir ese orden, ¿no? O sea, sabemos cuáles son los requisitos, pero ¿quién los controla? Eso lo dice la ley uruguaya. Los requisitos los dice el tratado, el protocolo de las leñas. Pero ¿quién los controla? Y siguiendo qué trámite, eso lo dice el derecho uruguayo. ¿Y qué dice el derecho uruguayo sobre esto? ¿Cuál es el procedimiento a seguir y ante qué órgano? A ver si llegaron hasta ahí. Si llegaron hasta ahí ya, bah, Yo me fui al CGP, profe, pero... me saco el sombrero. A ver, el CGP. A ver. Sí, pero al 540 me fui yo, profesor. A ver. ¿Dónde lo tengo? 540. Acá. 540. No sé si está bien. El 540 habla de efectos imperativos y probatorios de la sentencia. Bueno. Ustedes vieron que antes de llegar al 540, esto está dentro del capítulo del reconocimiento y ejecución de las sentencias, ¿no? Y dice, en el 538 habla de los efectos de las sentencias y dice, las sentencias extranjeras tendrán en la República efectos imperativos, probatorios y fuerza ejecutoria con arreglo a las disposiciones del presente capítulo. Las sentencias extranjeras deberán ser reconocidas y ejecutadas en la República si correspondiere, sin que proceda su revisión sobre el fondo del asunto, objeto del proceso en que se hubiera dictado. El reconocimiento es el acto o secuela de actos procesales cumplidos al simple efecto de establecer si la sentencia extranjera reúne los requisitos indispensables de acuerdo con las disposiciones del presente capítulo. O sea, que lo que dice acá el 538.3 es que para saber si la sentencia reúne los requisitos indispensables para surtir efectos en la República, hay que hacer un procedimiento de reconocimiento de la sentencia, ¿no? El reconocimiento es el acto o secuela de actos procesales cumplidos al simple efecto de establecer si la sentencia extranjera reúne los requisitos indispensables de acuerdo con las disposiciones del presente capítulo cuando es aplicable el presente capítulo, ¿no? Nosotros ya sabemos que los requisitos, en un caso con Paraguay, los tuvimos que buscar en el protocolo de las leñas, ¿no? Y Soledad fue al artículo 540 que dice efectos imperativos y probatorios. Este artículo dice, cuando solo se tratare de hacer valer los efectos imperativos o probatorios de una sentencia extranjera, deberá presentarse la misma ante el tribunal pertinente y acompañar la documentación referida en el 539.2.
En este caso, el tribunal se pronunciará sobre el mérito de la sentencia extranjera en relación al efecto pretendido en la sentencia que dictare, previa comprobación con audiencia del Ministerio Público de que se han cumplido las condiciones indicadas en el artículo 539. Estas referencias al 539 son para cuando es aplicable el 539, que el 539 establece los requisitos que debe cumplir la sentencia, y estos requisitos del 539 son los que aplicamos cuando no hay tratado. O sea, el 539 es similar al 20 del Protocolo de las Leñas. Establece cuáles son los requisitos que debemos controlar. En este ejemplo que estábamos nosotros manejando, las referencias al 539 las tenemos que hacer al artículo 20 del Protocolo de las Leñas. Entonces, lo que dice acá el 540 es que lo que tenemos que hacer es llevar la sentencia ¿a dónde? Al tribunal pertinente, dice, ¿no? ¿Verdad? Claro, no nos dice el órgano exactamente, ¿no? No dice el órgano Claro. exactamente, pero dice que hay que llevarlo a un tribunal. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si yo tengo una sentencia, supónganse ustedes que este es un matrimonio que tiene bienes en el Uruguay, ¿sí? Y que hay una disolución de sociedad conyugal dictada por un juez paraguayo. A mí me va a interesar inscribir esa disolución de sociedad conyugal estamos en el ejemplo de la disolución de sociedad conyugal, ¿no? Entonces, a mí me va a interesar inscribir esa disolución de sociedad conyugal en el registro de actos personales, ¿verdad? Porque como hay bienes que están ubicados en el Uruguay, entonces mi pregunta es, ¿yo tengo que llevar esta sentencia antes a un tribunal para que controle los requisitos del artículo 20 para después llevarlos al registro? A ver, Santiago. No, en ese caso no. Es como la punta Vescovi que hay que distinguir el tipo de sentencia y el efecto que se está buscando, porque depende si es una sentencia declarativa o constitutiva, como este caso, cuando se quiera acreditar, por ejemplo, la capacidad nupcial, bastaría solo con llevar la sentencia al oficial del registro civil y que él compruebe los requisitos. Distinto es el caso de una sentencia de condena, por ejemplo. Que ahí sí habría que llevar la sentencia. Va por ahí, pero es un poquito distinta la cosa. En realidad, lo que pasa es que todo depende a qué efectos nosotros presentamos esta sentencia. Nosotros podemos presentar una sentencia, podemos querer acreditar esta calidad podemos querer acreditar que está disuelta la sociedad conyugal en el marco de un proceso, ¿sí? Que se está llevando a cabo. Y en ese caso, la sentencia se debe presentar al juez de ese proceso, ante el cual yo quiero acreditar que ese matrimonio ha disuelto su sociedad conyugal. Pero puede pasar que esta sentencia se quiera presentar en el ámbito extrajudicial. Se le presenta a un escribano o se le presente al registro. Este artículo 540, o sea, cuando se aprobó el Código General del Proceso y apareció este artículo 540, yo esto siempre lo comento porque es como que a los estudiantes les queda más grabado. Cuando entró en vigor el artículo 500, el CGP, se generó una situación que me acuerdo que la Asociación de Escribanos publicó algo que se llamó el alerta al gremio, y los estudiantes lo citaban en los exámenes, el alerta al gremio, como si fuera
jurisprudencia o doctrina, y era una alerta nada más, una comunicación, porque la interpretación original que se había hecho era, hay que aplicar el 540. Entonces, el control de los requisitos de una sentencia extranjera siempre los tiene que hacer un juez, porque era el artículo que aparecía en el CGP. Entonces, sobre todo para los escribanos, esto era como una cosa tremenda, porque decía, hay que llevar una sentencia a un juez para que controle los requisitos, quién sabe el tiempo que se toma para hacer el control de los requisitos, se va a enlentecer la contratación, esto es un problemón. Bueno, esto llevó a que los institutos de Derecho Internacional Privado y de Derecho Procesal, que eran los autores de este capítulo del CGP, publicaran una declaración interpretativa de estos artículos, concretamente del 540, justamente señalando que el artículo 540, que está dentro del Código General del Proceso, refería a las situaciones en las cuales la sentencia se presenta en el marco de un proceso. Entonces, cuando la sentencia se presenta en el marco de un proceso, sea para cumplir efectos imperativos o probatorios, el control lo hace el juez del proceso en el que se presenta la sentencia. Regula el 540. Ahora, si la sentencia, por ejemplo, esta sentencia de disolución de sociedad conyugal, se presenta, por ejemplo, en el registro de actos personales, para ser inscripta en el registro de actos personales, el control lo debe hacer el registro de actos personales, que es en donde se presenta la sentencia. El registrador es el que debe controlar los requisitos. Y si la sentencia cumple con los requisitos establecidos en este caso que hemos estudiado en el artículo 20, entonces la sentencia se inscribe. Si no cumple con alguno de los requisitos, la sentencia no se inscribe. Lo mismo podría pasar si se le presentara un escribano. Si al escribano le presentan una sentencia de disolución de sociedad conyugal, el control lo tiene que hacer el escribano. Si la sentencia cumple con todos los requisitos, el escribano podrá actuar con esa sentencia. Si no cumple con alguno de los requisitos, esa sentencia no puede surtir efectos en nuestro país. Pero, ¿con esto qué quiero decir? Si la sentencia se presenta en el ámbito extrajudicial, el control lo debe hacer el funcionario o el órgano extrajudicial a quien se le presenta la sentencia. Solo aplicamos el 540 cuando la sentencia se presenta en el ámbito de un proceso. ¿De acuerdo? ¿Estela? Sí, yo estaba leyendo acá en Vescovi, que hace un resumen de lo que usted comentó, doctora, pero dice que es cuando es extrajudicial, o sea, fuera del juicio, y es a los efectos de que se quiera contraer nuevas nupcias. Bueno, si es una sentencia de divorcio, claro, por ejemplo. Es un ejemplo que pone él. Por ejemplo, Claro. para acreditar la capacidad nupcial, dice, basta con presentar la sentencia en el Claro, oficial sí. civil. Si una persona tiene una sentencia de divorcio y la persona la quiere hacer valer para volverse a casar, la va a llevar al registro de Estado Civil. Eso lo vamos a verlo en la próxima, ¿está? La va a llevar al registro de Estado Civil y el control lo hace el registro de Estado Civil. Pero puede ser otra sentencia, como esta, como la disolución de sociedad conyugal, que también se puede presentar en el ámbito extrajudicial. Entonces, la tiene que controlar el órgano donde en el que se presenta esa sentencia.
¿tá? Lo que pretendo que les quede claro es que no todas las sentencias se llevan a que un juez las controle. Solo controla los requisitos de una sentencia un juez cuando la sentencia se presenta en un proceso. ¿Ah? Bueno, ya son casi las 10. Bueno, con este panorama me parece que ustedes ahora están como en mejores condiciones de tratar de hacer los otros casos, ¿no? Me parece que están como que tienen por lo menos la guía de cómo proceder ante una sentencia. ¿Ah? Entonces, si les parece, la clase del lunes miramos los demás casos. ¿Les parece? Porque aparte los otros casos pueden plantearnos otros problemas, ¿ah? Diferentes, pero digamos como que el esquema básico lo tienen de cómo actuar. ¿Sí? Bueno. Sí, ahora sí. Sí, pero Sí, Bueno, muy bien. Entonces, si les parece, nos vemos el lunes con el resto de los casos. ¿Sí? por